Actualmente estamos acostumbrados a oír que las empresas nos espían, pero a lo mejor no estamos poniendo el foco en el negocio que grandes empresas de la comunicación digital como Meta o Google están haciendo con los datos que involuntariamente, sin que nos demos cuenta, les estamos otorgando. La autora Shoshana Zuboff ya detectó esta tendencia de las empresas digitales y a finales de 2018 lo etiquetó como el capitalismo de la vigilancia. Una de las definiciones que aporta la autora es como aquel nuevo orden económico que reclama para sí la experiencia humana como materia prima gratuita, aprovechable para una serie de prácticas comerciales ocultas de extracción, predicción y ventas. Es decir, el negocio oculto que está ocurriendo en estas plataformas es la acumulación de grandes cantidades de datos de los usuarios y usuarias con la finalidad de crear y entrenar modelos, para así diseñar unos patrones de conducta y ser capaces de predecir el comportamiento humano actual y en el futuro próximo. El hecho de que podamos acceder a aplicaciones por internet de forma gratuita, como Instagram, YouTube o TikTok, no significa que estas apps sean gratuitas, sino que son sustentadas y financiadas por los anunciantes. Es lo que habían soñado todas las empresas, que te garanticen que si pones un anuncio tendrá éxito. Ese es su negocio. Venden certeza. Para tener éxito en ese negocio tienes que poder hacer muy buenas predicciones. Y las buenas predicciones empiezan por un imperativo: tener muchos datos. Cuantos más datos tengan, cuanta más información obtengan de los usuarios, más variables podrán tener y más complejos y precisos serán sus modelos. Es por esto que las empresas compiten por nuestra atención. Cuanto más tiempo pasemos en sus aplicaciones, más datos sobre nosotros podrán recolectar. Son aspectos como los botones de me gusta, las menciones, los etiquetados, las notificaciones o los círculos de amigos, lo que ocasiona que poco a poco se vaya implantando un hábito de consumo a estas plataformas y lo que acaba cocinando una adicción a ellas. Además, actualmente estamos viviendo otro paradigma y es la integración de Internet en los aparatos domésticos, lo que se suele llamar el Internet de las cosas. En este sentido, y ligado con el capitalismo de vigilancia, se consiguen introducir elementos en el hogar que monitorizan nuestras actividades y nuestros hábitos de consumo mediante la instalación de, por ejemplo, termostatos inteligentes, asistentes virtuales, robots aspiradoras e incluso retretes inteligentes. ¿Por qué habéis puesto Internet en un retrete? No significa que tengas que usarlo en el retrete. Está pensado para usarlo mientras estás aquí. Ah, así es como metéis el micrófono en esta habitación, a través del inodoro. Quieren que todos los objetos tontos dentro de mi casa sean inteligentes. Si nos ponemos un poco pesimistas y utópicos, esto nos puede recordar al estado de vigilancia en el que los ciudadanos de la novela 1984 de George Orwell estaban sometidos. Alguna gente podrá decir que no le importa que se recopilen datos suyos, que no tienen nada que ocultar. De hecho, incluso se escudan en que les gusta recibir anuncios personalizados y que no les importa que empresas vendan su actividad con el fin de mejorar los servicios. No obstante, quedarse solo con eso es quedarse en la superficie. Imagínate tener a tu disposición millones y millones de datos sobre millones de personas de diferentes edades, sexos, etnias, orientaciones sexuales, orientaciones políticas. Imagínate el poder que pueden ejercer sobre los consumidores, cómo pueden influir en sus pensamientos y actitudes. Actualmente lo podemos observar con el auge de las fake news y la imposibilidad de las plataformas a hacer políticas en contra de ellas. La mayoría de las redes sociales están construidas con algoritmos que promueven la adecuación de las noticias según las preferencias y las interacciones previas que el individuo haya realizado en la plataforma. En este entorno no existen órganos reguladores que filtren la calidad o veracidad de la información que circula. No hay una responsabilidad editorial que exija una selección rigurosa de las noticias. Esto crea una fragmentación de la información. Cada individuo puede tener una concepción o una percepción de la realidad diferente a la del individuo de al lado. Esto puede llevar a que cada uno y cada una vivamos en nuestro propio show de Truman y nos construyamos una realidad que no es la que es, sino la que queremos que sea, lo que lleva a la polarización política, la radicalización y a la confrontación extrema de opiniones. Why do you think that Truman has never come close to discovering the true nature of his world until now? We accept the reality of the world with which we're presented. It's as simple as that. El control del Big Data se ha convertido en el motor de la nueva era del capitalismo, un capitalismo que se basa en el control social para la recopilación de datos. Actualmente existen medidas a nivel europeo que en teoría limitan el poder de estas empresas, incluso hay casos en donde se ha sancionado económicamente a empresas como Google gracias a legislaciones como el Reglamento General de Protección de Datos. Pero parte del negocio de estas empresas es ocultar sus intenciones. Tal como dice Zuboff, nuestra ignorancia es su bendición.
Pero hay solución. Así como se han programado los algoritmos actuales que sirven a las exigencias de los grandes poderes, podemos reprogramar esos códigos binarios para que estén a disposición de los individuos y construir así un entorno digital más democrático.